Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de la farándula. Hoy venimos con un tema que estoy segura, les va a encantar. Como ya habrán visto por el título, vamos a meternos de lleno en el corazón de la cuestión y desvelar qué es lo que realmente siente Ander Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Vamos a analizar sus recientes declaraciones, sus gestos, y todo lo que rodea a esta pareja que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, información de primera mano. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que subimos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de nuestra gran familia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de las sonrisas, los abrazos y las miradas cómplices que Hande y Kerem han compartido? ¿Es solo una química televisiva que trascendió la pantalla, o hay algo mucho más profundo? Durante mucho tiempo hemos visto cómo se desarrollaba su relación en nuestras pantallas, interpretando a Eda y Serkan en Sen Kalkapm, y la conexión que transmitían era tan real, tan palpable, que era imposible no preguntarse si eso era solo actuación. Y ahora, con la vida real de Ander Erçel en el foco de atención, queremos desentrañar esos sentimientos que ella podría estar albergando por su CEO protagonista. A lo largo de los años, Hande ha sido una figura pública muy querida y admirada. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y, sin duda, a nivel internacional. Y Kerem, bueno, Kerem es un actor con un encanto arrollador, un talento indiscutible y una personalidad que ha conquistado a muchos. Juntos, en Sen Kalkapm, crearon una magia que pocos logran. La química entre ellos era innegable y fue uno de los pilares fundamentales del éxito rotundo de la serie. Los fans se enamoraron de su historia, de sus personajes y, por extensión, de ellos como pareja. Pero el mundo del espectáculo es complejo, ¿verdad? Las relaciones profesionales a menudo se confunden con las personales, y las expectativas de los fans pueden ser muy altas. Después de que la serie terminara, y aunque ambos han seguido caminos profesionales exitosos, la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente. Y es ahí donde entran las declaraciones de Hande. Recientemente ha habido entrevistas y comentarios de ella que parecen arrojar un poco de luz sobre cómo ve ella a Kerem hoy en día. Si analizamos sus palabras, vemos una tendencia. Hande ha elogiado consistentemente a Kerem como profesional. Ha hablado de su dedicación, de su ética de trabajo, de lo fácil que era trabajar con él y de la buena energía que compartían en el set. Esto es algo muy positivo y habla muy bien de ambos. Cuando un actor elogia a su compañero de esta manera, sugiere un respeto mutuo y una admiración profesional que es la base de cualquier relación laboral exitosa, y a menudo, de amistades duraderas. Pero, ¿y los sentimientos más allá de lo profesional? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más sutiles y donde la interpretación entra en juego, tanto la de ella como la nuestra como observadores. Hande ha sido muy cautelosa al hablar de su vida privada, y eso es totalmente comprensible. La presión mediática puede ser abrumadora, y es importante mantener un espacio personal. Sin embargo, a veces en esas pequeñas pausas, en esas sonrisas esquivas, podemos leer entre líneas. En algunas de sus apariciones más recientes, cuando se le pregunta directamente sobre Kerem, Hande tiende a responder con una mezcla de cariño y profesionalismo. Suele referirse a él como un gran amigo o un colega excepcional. Y si bien la amistad es un sentimiento hermoso y valioso, los fans más acérrimos siempre buscan esa chispa adicional, esa confirmación de que el amor que nació en la ficción podría haber florecido en la realidad. Podríamos interpretar sus palabras como una forma de proteger su amistad, de mantener las cosas sencillas y evitar la atención mediática que podría perturbar esa conexión. O quizás, y esto es puramente especulación, podría ser que los sentimientos hayan evolucionado a algo más profundo, pero ella prefiere mantenerlo discreto por ahora. Las estrellas de cine a menudo tienen que navegar por un mar de expectativas y juicios, y la discreción puede ser su mejor arma. También hemos notado que en ocasiones, cuando habla de Kerem, hay una cierta calidez en su voz, una suavidad que va más allá de la simple cortesía profesional. Es como si recordara con aprecio los momentos que compartieron, no solo en pantalla, sino también detrás de cámaras, en esas largas jornadas de rodaje. Es natural que se desarrollen vínculos fuertes en esas circunstancias. Han sido compañeros de EC.
Wipo en una aventura que sin duda fue muy intensa y gratificante para ambos. Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo amplifican y distorsionan las realidades. Lo que parece una declaración inocente puede ser interpretado de mil maneras diferentes por la audiencia. Y cuando se trata de parejas tan queridas, la imaginación de los fans tiende a volar. Andercel ha sido muy clara en varias ocasiones sobre la importancia del respeto en las relaciones, tanto personales como profesionales. Cuando habla de Kerem, siempre hay un tono de respeto y admiración. No hay rastro de negatividad ni de arrepentimiento, lo cual es muy significativo. Si hubiera habido algún problema o alguna incomodidad entre ellos, probablemente se habría filtrado de alguna manera, o sus declaraciones habrían sido diferentes. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los espectadores? Pues significa que aunque no tengamos una confirmación oficial y explosiva, podemos inferir que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin es una que ambos valoran enormemente. Ande parece tener un gran afecto por Kerem, un cariño que trasciende la pantalla y se asienta en una amistad sólida y un respeto profesional mutuo. Es posible que para Ande Kerem represente un capítulo importante en su vida y en su carrera. Un compañero con el que compartió una experiencia transformadora, un amigo con el que vivió momentos inolvidables. Las palabras que usa para describirlo, gran amigo, excelente colega, persona maravillosa, son todos términos que denotan aprecio y afecto genuino. Y para ser honestos, ¿no es eso lo que todos buscamos en nuestras relaciones? Conexiones auténticas, respeto mutuo y momentos de compañerismo que nos enriquecen. Tal vez la intensidad de su relación en la serie creó expectativas demasiado grandes, y en la realidad, lo que Ande siente es un profundo y sincero aprecio por Kerem, una amistad que valora y que prefiere mantener en un plano más privado. La belleza de estas situaciones es que a veces, las relaciones más fuertes son las que no necesitan ser gritadas a los cuatro vientos. Son las que se cultivan en la discreción, en el apoyo mutuo y en la comprensión. Y si Andercel siente un cariño especial por Kerem Bürsin, y este se manifiesta en forma de una amistad sólida y un respeto profundo, entonces eso ya es algo hermoso en sí mismo. Podríamos especular sin fin, pero la verdad es que solo Ande y Kerem saben exactamente lo que sienten el uno por el otro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la admiración y el cariño que Ande expresa por Kerem son evidentes. Ella lo ve como una persona valiosa en su vida, tanto en lo profesional como, muy probablemente, en lo personal. En resumen, mis queridos fans, lo que Andercel parece sentir por Kerem Bürsin es una mezcla de profundo respeto profesional, un cariño genuino y una amistad que valora enormemente. Ha sido muy cuidadosa al expresar sus sentimientos, manteniendo una línea de discreción y respeto por su privacidad, pero las palabras que elige y el tono con el que habla de él sugieren un vínculo muy especial. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y la buena energía que compartieron, y aunque no haya declaraciones de amor apasionado, hay una calidez y una admiración que son innegables. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los sentimientos de Andercel hacia Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta información y esta conversación con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Cómo interpretan ustedes sus declaraciones? Déjenmelo todo saber en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima.